Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy vamos a hablar de dermatitis atópica, que es una patología alérgica más frecuente en la piel y generalmente inicia los primeros meses de vida y muchas veces no tiene un diagnóstico adecuado o no se generan los hábitos necesarios para controlarla. Así que le doy la bienvenida a la doctora Karina Santana. Ella es especialista en medicina interna y reumatología, gerente médico del portafolio de inflamación e inmunología de Pfizer. ¿Cómo estás, querida Karina? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bien y gracias por el espacio. Encantada de tenerte aquí con este tema que es más común de lo que pensamos y que la gente después no sabe qué hacer y se vuelve ya un problema en la calidad de vida. Y me encantaría que empezáramos con qué es la dermatitis atópica. Sí, exactamente. Como bien comentaste, es una de las enfermedades más frecuentes, es una de las enfermedades inflamatorias más frecuentes de la piel. Y muchas veces justo pasa eso, que los pacientes tardan en acudir al médico porque piensan que tienen cualquier cosa en la piel que se les va a quitar, pero desconocen que existe este tipo de diagnóstico, que es un diagnóstico inflamatorio. Entonces es muy importante que a cualquier lesión de la piel el paciente acuda con el médico. A ver, fíjate que no sé si te ha pasado, doctora Karina Santana, que cuando sale algo en la piel, siempre dices, ahorita se quita, sin pensar que es el órgano más grande de nuestro cuerpo y que está sucediendo algo que se está expresando en la piel, esta inflamación o estas partes donde de repente hay enrojecimiento, hay dolor, comezón, tantas cosas que puede haber que no le das importancia y te pones cualquier cosa. Exactamente, justo pasa eso con las enfermedades de la piel. Muchas veces tenemos la crema que utilizamos a diario o la crema que nos recomienda el vecino, la crema que nos recomienda el familiar, y eso es lo peor que podemos hacer porque se trata a las enfermedades de la piel como algo cosmético. Y eso Exacto. es un grave error porque muchas veces son enfermedades que tienen un trasfondo inmunológico, un trasfondo inflamatorio y que no nada más es un problema de la piel, es un problema sistémico y que requiere un tratamiento adecuado, a veces tópico, pero a veces también sistémico. Sí, tópico Entonces sí es estamos muy hablando de que es importante. como pomadas, cosas que se untan. Sistémico estamos Exacto, hablando de todo el cuerpo, exactamente. Sistémicos son los tratamientos que tomamos que por vía tomamos oral para o que que llegue nos... a donde tenga que llegar, pero Exactamente, exacto. que no O es que nos embarrado, no es inyectamos. local, no es focalizado. Ahora, hablando de la dermatitis atópica, Karina, ¿qué es? O sea, esta inflamación, ¿por qué se da? Pues es una enfermedad que no sabemos exactamente cuál es la causa, no sabemos exactamente la etiología, pero si consideramos que es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos a una persona que tenga la predisposición genética para desarrollarla y además que tenga algún desencadenante, ¿no? Y algún desencadenante que provoque alguna alteración en el sistema inmune que al final dé como resultado esa inflamación de la piel. Entonces, esta enfermedad se va a detonar en una persona que tenga la susceptibilidad genética y que tenga algún desencadenante que haga que ese sistema inmune de alguna manera pues ¿Sobre reaccione? funcione de forma alterada, Ujú. exacto, y entonces se manifiesta la enfermedad. ¿Cómo son las manifestaciones de la dermatitis atópica? ¿En dónde se presenta con más frecuencia? ¿Si es bilateral? O sea, si por ejemplo en ambas manos o es en lugares muy específicos, en la cara, en antebrazos, ¿dónde es donde se presenta? Y si es algo que se puede controlar o se cura. Sí, las manifestaciones van a depender también de la edad del paciente. Las manifestaciones son diferentes, los sitios en donde se presenta son diferentes, por ejemplo, si estamos hablando de niños, si estamos hablando de adultos, Ujú. pero por ejemplo, lo más frecuente en niños es que aparezcan las lesiones en la cara y puede ser en cuero cabelludo y también en los pliegues, sobre todo en el pliegue de las muñecas y en el pliegue de los codos. En personas adultas es más común las lesiones en los pliegues, no tanto en la cara, sino en los pliegues, puede ser detrás de las rodillas, en las muñecas y en los codos. Y el principal síntoma es la comezón. Casi siempre eso es lo que hace al paciente acudir al médico, porque es una comezón muy importante que incluso
llega a alterar el sueño del paciente. Sí. Entonces eso es lo que hace que acudan a buscar ayuda. Y es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad crónica, pero es bien importante mencionar que hay tratamientos que la controlan muy bien, y tratamientos desde la terapia tópica, que son las pomadas, los ungüentos, y terapias sistémicas también enfocadas a la dermatitis atópica. A ver, entonces, entendemos que son lesiones que se ponen rojas en la piel, son como, no puedo decir ronchas porque no son ronchas como tal, sino son lesiones que se ve la piel inflamada, se ve enrojecida y además tiene prurito, esta comezón que puede alterar también los ciclos de sueño, o sea, que te despierta la comezón en la noche porque ya no aguantas, ¿no? Exactamente, exactamente. Son lesiones en la piel que, como tú dices, no son ronchas como tal, o sea, es una placa que tiene un trasfondo rojo, que da mucha comezón y que después de la comezón y que el paciente se esté rascando constantemente, puede sobreinfectarse y pueden venir otras complicaciones. Y lo peor, Karina, que luego cuando pensamos que ponte esto para la comezón y se ponen algunas pomadas que podrían estarles causando mayor problema, ¿no? Exactamente, el automedicarnos o el utilizar tratamientos que a otras personas les han funcionado, pues es de lo peor que podemos hacer, porque eso solamente retrasa el diagnóstico y obviamente entre más tardemos en tratar una enfermedad, pues el pronóstico se va ensombreciendo. Exactamente, que eso es bien importante y tendemos mucho a la automedicación los mexicanos, de verdad, pero en este caso no se recomienda, es una enfermedad, podría llamar alérgica, es una expresión de una alergia en nuestro cuerpo, Karina, una sobrereacción de nuestro sistema de defensa. Sí podemos decir que es una sobrereacción del sistema inmunológico, aunque no siempre está ligado a una alergia. Okay. Sí hay casos de dermatitis atópica que está ligado a una alergia, pero no es el 100%. Pero sí podemos hablar de que el sistema inmune tiene una sobrereacción. Y una pregunta antes de irnos a una pausa. ¿Se puede expresar la dermatitis, por ejemplo, por alergia, tal vez con algún detergente que en muchas ocasiones enrojece las manos cuando lavas algún plato, algún detergente o pues alguna sustancia que hace que tu sistema de defensa sobrereaccione y dice, esto no me gusta, o sea, sí me causa problemas? Me la respondes al regreso de una pausa, querida doctora Karina Santana. Regresamos contigo y con nuestros amigos aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Estoy platicando con la doctora Karina Santana, especialista en medicina interna y reumatología, también gerente médico del portafolio de inflamación e inmunología de Pfizer, donde estamos comentando acerca de la dermatitis atópica que en ocasiones puede tener un componente alérgico. Y yo te preguntaba, querida doctora Karina Santana, si, por ejemplo, a gente que ha demostrado ha padecido algunas lesiones en la piel como inflamación, como comezón, puede ser secundaria al uso de tal vez algún detergente que cause una alergia y una reacción, una sobrereacción de su sistema inmune. Sí, efectivamente, los brotes de dermatitis atópica se deben a una sobrereacción del sistema inmunológico. Hay una disfunción del sistema inmune y esto provoca inflamación de la piel. Y hemos identificado varios desencadenantes de los brotes de dermatitis atópica. Algunos, por ejemplo, físicos, como los cambios de temperatura, mucho calor o mucho frío, eso puede desencadenar un brote de dermatitis atópica. Pero también hay, por ejemplo, desencadenantes químicos, como los que tú comentabas, ¿no? Por ejemplo, algún jabón, algún detergente en específico puede desencadenar un brote de dermatitis en algún paciente en especial. Y, por ejemplo, también el sudor, por ejemplo, el cloro de las albercas. Estos son muchos desencadenantes químicos que pueden hacer que haya un brote de dermatitis atópica. Dime una cosa, Karina, ¿con qué otra enfermedad se puede confundir la dermatitis atópica? Pues la dermatitis atópica puede, por ejemplo, confundirse con la dermatitis por contacto. La dermatitis por contacto, pues es como su nombre lo dice, cuando la piel está en contacto con alguna sustancia a la que el sistema inmune sobrereacciona. Entonces puede confundirse con la dermatitis por contacto y puede confundirse con muchas otras patologías de la piel,
Por eso es tan importante no automedicarse, no ponerse cualquier crema que nos recomiende ni el amigo, ni el familiar, incluso ni el que atiende en la farmacia. Muchas veces ellos mismos, sí. exacto, nos recomiendan, ponte esta crema, y muchas de ellas contienen esteroides. Y puede ser que de inicio mejore la lesión, pero si no se trata la enfermedad de fondo, de base, a la larga el pronóstico puede ir empeorándose si no utilizamos los medicamentos adecuados. Que aquí la diferencia de una dermatitis por contacto es que es una expresión única. Tal vez toqué una hierba que me causó esta irritación en mi piel, a que sea una enfermedad inflamatoria, como es la dermatitis atópica. Exactamente, exactamente. La dermatitis atópica tiene la característica que hay una disfunción del sistema inmune y hay una alteración en la barrera de la piel. Entonces necesitamos medicamentos y necesitamos, pues sí, el tratamiento adecuado para restaurar esa barrera de la piel y para desinflamar a ese sistema inmune que está de alguna forma sobre reaccionando a algún factor externo. ¿Y qué haces con estos pequeñitos, por ejemplo? ¿Cómo es el diagnóstico adecuado de la dermatitis atópica? Decías que en los chiquitos, en los bebés, pues se les da mucho en la cara o en los pliegues, tal vez de las muñequitas o los codos. En los adultos ya se expresa tal vez un poquito diferente en otros lados, pero ¿cómo haces un diagnóstico diferencial de cualquier otra enfermedad dermatológica? Pues el diagnóstico es clínico, eso también es importante mencionar, no hay una prueba de laboratorio o una prueba de gabinete que nos haga el diagnóstico 100% específico. El diagnóstico es clínico y el diagnóstico lo debe de hacer un dermatólogo, que es el especialista de la piel. Que aquí clínico te refieres a que sea por los signos, los síntomas que tiene el paciente con una historia clínica adecuada que hace un profesional de la salud, en este caso un dermatólogo o un reumatólogo también, que como es una enfermedad inflamatoria y del sistema inmune también podría ser muy acertado, pero a eso se refiere con la clínica. No hay ningún estudio de sangre ni nada que nos pueda decir aquí tienes dermatitis atópica, ¿no? Exactamente, exactamente. El diagnóstico, al decir es un diagnóstico clínico, justamente nos referimos a que el médico especialista hace un interrogatorio y hace una exploración física completa y con esos elementos puede hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? O sea, diferenciar entre una dermatitis por contacto, una dermatitis atópica o cualquier otro padecimiento de la piel. ¿Qué es? Aquí ves cómo se presentó, cuáles fueron los primeros síntomas, con qué se detona, como decías, los cambios de temperatura, etcétera, etcétera, pero solo y un profesional de la salud como los que mencionamos son los únicos que pueden dar un diagnóstico certero. Ahora, para el tratamiento, ¿qué nos decías que esto se controla, no se cura, es una enfermedad crónica? Exactamente, es una enfermedad crónica que toda la vida el paciente que está diagnosticado con dermatitis atópica, toda la vida va a tener el riesgo de tener algún brote en algún momento. Ahora, el tratamiento va a depender también de la edad del paciente y de la severidad de la enfermedad. No es lo mismo tratar una dermatitis atópica leve a tratar una dermatitis atópica grave. De eso va a depender pues el tratamiento que se elige para cada paciente. Y también es importante mencionar que no existe un solo tratamiento. Existen muchos tratamientos para esta patología y va a depender de las características de cada paciente cuál es el mejor tratamiento para cada uno de ellos. ¿Cómo sé quién presenta, quién puede, o sea, si hay algún factor de riesgo para presentar una dermatitis atópica? Pues normalmente los factores de riesgo son tener familiares con dermatitis atópica. Si yo tengo mamá o papá que tienen dermatitis atópica o algún hermano que tiene dermatitis atópica, eso me pone a mí en riesgo de desarrollar la enfermedad. Ok, pero ¿hay algo más? Género, edad, decías chiquitos, grandes, aquí no hay distinción en algún grupo etario, hombres, mujeres, ¿es por igual? Aquí no hay distinción de género, les da igual a los hombres y a las mujeres. Lo que sí es que la mayor parte de los casos se presentan en chiquitos, se presentan en la infancia, antes de los 5 años. Antes de los 5 años se presentan el 90% de los casos. Pero también en adultos puede debutar la enfermedad.
hasta el 5% de los adultos puede debutar con un brote de dermatitis atópica en la edad adulta. Sin haberlo presentado jamás, o tal vez pasó desapercibido cuando eran pequeñitos, ¿no? Que eso también podría ser. O sea, puede ser que alguien tenga dermatitis atópica de pequeñito, por X o Y razón su sistema inmune ya no se sobreexpresó hasta la edad adulta, pero podría ser que nunca se diagnosticó. Sí, puede suceder que haya tenido en la infancia dermatitis atópica que nunca se diagnosticó. Normalmente los chiquitos que tienen dermatitis atópica mejoran mucho en la adolescencia, muchas veces entran en remisión en la adolescencia y puede ser que vuelvan a tener algún brote en la edad adulta. Pero también puede pasar que un paciente que nunca tuvo ningún brote ni en la infancia ni en la adolescencia debute en la edad adulta. Que es un porcentaje menor, que la mayoría se presenta cuando son infantes, ¿no? Pequeñitos. Voy a una pausa, querida doctora Karina Santana, amigos, y regresamos aquí con más en Bien y Saludable. No se vaya. Estoy platicando con la doctora Karina Santana, ella es especialista en medicina interna y reumatología, gerente médico del portafolio de inflamación e inmunología de Pfizer acerca de la dermatitis atópica, cosa que se presenta normalmente en los pequeños, pero sí hay un porcentaje que se puede presentar y debutar en la edad adulta. Que aquí, una pregunta, Karina, cuando se presentan estas lesiones en placas rojas que dan comezón, ¿pueden presentarse y se quitan en un lapso o es algo constante que tal vez se quita tantito y se vuelve a dar, se vuelve a presentar tal vez más fuerte y después se puede quitar tantito y se presentan menos? ¿Es como algo constante o hay como temporadas, como decías, calor, frío, tal vez si hay algo de sudor que puedan hacer que su expresión sea mayor? Exactamente, lo común y lo más frecuente en esta enfermedad es que sea por brotes. O sea, hay un brote, mejora, después hay otro brote, mejora, otro brote y mejora. O sea, es una enfermedad que tiene picos y remisiones. Entonces, lo importante es que el paciente tenga los menos brotes posibles. Eso habla de que un paciente está bien controlado y que tiene un buen tratamiento de mantenimiento para la dermatitis atópica. Que eso es bien importante que estás comentando. O sea, el tratamiento es específicamente para disminuir los brotes y estar controlado. ¿Hay algún momento en que puedes dejar este tratamiento y ver cómo reacciona después de tal vez un tiempo adecuado que el médico indique y ver cómo está, si ya está un poco en remisión y tal vez volver a iniciarlo cuando hay otro episodio de brotes? Sí, exactamente, así es el tratamiento de la dermatitis atópica. Se trata cada brote y entre brotes hay un tratamiento de mantenimiento que normalmente son emolientes, solamente son cremas. Exacto, cremas que hidratan muy bien la piel porque estos pacientes tienden a tener un poco la piel reseca. Entonces siempre el mantener la piel muy bien hidratada, eso hace que los brotes sean menos frecuentes y cuando viene un brote, porque se desencadenó por el calor, por el frío, por algún factor químico, entonces hay medicamentos para tratar los brotes. ¿Qué pasaría? Te voy a hacer una pregunta un poco extraña. ¿Qué pasa si no se trata? ¿Cómo es la calidad de vida de la gente? ¿Se la vive rascándose? ¿Se puede poner peor? ¿Qué sucede? Sí, si un paciente no se trata, esta enfermedad puede evolucionar a tener un cuadro grave. Puede evolucionar de una dermatitis atópica leve, que únicamente, por ejemplo, pudiera necesitar algún tratamiento tópico con alguna crema, pudiera evolucionar a un cuadro grave en donde ya la mayor parte de la superficie corporal está afectada y entonces el paciente ya necesita incluso hospitalizarse para recibir alguna terapia sistémica. Entonces, es muy importante que no lo dejen y que no que los pacientes que ya tienen diagnóstico de dermatitis atópica, que acudan con el dermatólogo para llevar un tratamiento constante. O sea, esto si no lo detienes, si no paras esta sobreexpresión de nuestro sistema inmune, se puede ir agudizando y crear un problema serio que puede acabar en hospitalización. O sea, sí, y más que nuestra piel es nuestra barrera hacia el exterior, tiene funciones fundamentales también de control de temperatura y tantas cosas que necesitamos cuidarla para que obviamente también las lesiones no se extiendan, ¿no? Y no se vuelva, no se infecte y no se vuelva un problema mayor. Exactamente, y además de que tratándolo a tiempo prevenimos que se vuelva un cuadro grave,
Otra cosa que también tocaste y que es muy importante es la calidad de vida. Sí. Los pacientes con dermatitis atópica llegan a tener afección muy importante de la calidad de vida porque tienen mucho prurito y el prurito hace Esa que comezón. todo el día tengan comezón, que no puedan dormir y eso puede llevar a la larga a un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión. Entonces, todo esto a la larga, si no se trata, tiene problemas, pues obviamente problemas graves de salud y de salud mental también. Estoy de acuerdísimo contigo. También toda este estigma, ¿no? De la gente que se está rascando, que dices, ¿qué traes? Entonces no se sienten cómodos, no solo con la cuestión que están viviendo en su cuerpo, el de salud, sino también lo que expresan en el medio en el que se desenvuelven. Y yo te agradezco muchísimo, doctora Karina Santana, que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable y haber compartido contigo cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Un placer. Gracias, queridos amigos, gracias. Yo los dejo con mis amigos de Palabra del Deporte. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídense.